le invito a que continuemos hablando de víctimas, porque precisamente esta semana se lanzó el programa Participás, con el que en 18 capítulos vamos a conocer en qué consiste toda esa ruta de la reparación. A partir de nuestra historia como desplazados, en cada capítulo de la serie, Colombianita y yo investigaremos en profundidad para poder guiar a las víctimas del conflicto sobre cómo exigir sus derechos y su reparación integral. Y sensibilizaremos a los colombianos acerca de la importancia de reparar a las víctimas como primer paso para conseguir la paz. Y les contaremos cosas tan importantes como, por ejemplo, cuáles son las leyes que los protegen y dónde pueden acudir para declarar. Y no solo eso, colombianita, también hablaremos con las personas que saben más que usted y yo sobre el tema. Participás, la ruta de los derechos. Participás, qué buena iniciativa de la Unidad de Víctimas, y precisamente para poder informar y que los colombianos, los que están buscando esa reparación producto de ser víctimas de esta absurda guerra que ya completa 50 años en Colombia, pues puedan llegar precisamente a tener ese objetivo. Y nos trajimos pues de la pantalla al protagonista del programa. Tenemos aquí a don Pacífico Cabrera. Don Pacífico, bienvenido, muchas gracias por estar en la Agenda Colombia. Muy amables a ustedes por la invitación. Yo no había estado en un lugar tan bonito como este, hola. No, pues bienvenido, además usted llegó incompleto, don Pacífico, Sí, no nos debo, colombianita. Colombianita no, se la dejaron en la portería. Sí, No lo dejaron pasar. Algo le sonó por ahí. Entonces, no sé pasó qué por el sería, detector de metales y el le detector sonó. de metales, y a mí me pasaron el de mentiras y casi nos quedamos ambos allá. Ahí no Pero llega bien. el programa, pero aquí lo estábamos esperando, Pacífico, y bueno, la verdad es que usted es un personaje que yo he admirado mucho porque yo decía que día usted se va a convertir en el Juan Valdés de las víctimas, en ese representante de las víctimas, y como esto es un ejemplo a nivel mundial, seguramente usted va a ser una persona muy importante, como lo es hoy en día para nosotros y que nos ha divertido en Sábado Felices tanto tiempo. La diferencia con Juan Valdés es que la mula es más chiquita. No, con colombianita Porque no. la pinta sí es la misma. Sí, Entonces, la pinta sí es muy parecida. bueno, Pacífico, ¿cuál es la idea de este programa y qué es lo que se busca con Participás? A ver, Participás es un producto que se está trabajando con una intención pedagógica. Es señalarle a las víctimas la ruta que deben seguir desde el momento en que se inscriben, del momento que realizan una declaración ante Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo, y cumplir todo ese proceso hasta llegar a recibir la reparación integral. Entonces hay unos pasos que son muy propios del protocolo de participación que nosotros lo estamos siguiendo con un libreto y un programa con formato de televisión de 23 minutos para poderlo emitir en cualquier canal y para que también las personas lo tengan como apoyo en un eventual diplomado, en un tema que tenga que ver con el manejo de una política de paz integral como la que compone la Ley de Víctimas. ¿Hace cuánto se le nació la idea de hacer este papel, de ir buscando, precisamente creo que usted comenzó con el tema de los trámites y después fue dando perfección al personaje, ¿y por qué le nació esa idea? Yo llevo 17 años con este personaje. La primera vez, en este momento no lo estamos trabajando mucho en Sábado Felices por los contenidos que se manejan, pues, pero llevo 17 años con el personaje haciendo al principio una denuncia. Surgió porque en esa época nosotros trabajamos el humor político y social y en cada momento pues tratábamos el tema de la semana, la actualidad, y empezó a crecer el problema del desplazamiento hacia Bogotá. Y en un momento eso fue como la noticia más preocupante, entonces hicimos una crítica. Y este personaje, así como lo tengo hoy, lo diseñamos, que venía de una región que no tuviera identidad, y empezó con un requerimiento a las entidades públicas. Estoy buscando un certificado de que quiero vivir en paz. Porque en el campo donde vivía la gente piensa que está apoyando a un grupo, que está apoyando a un grupo, o que está con el Estado, que no. Entonces todo el mundo le cae al campesino y es la persona que menos responsabilidad tiene. Entonces lo trasladamos aquí a Bogotá y al principio imitábamos a los personajes. Por ejemplo, yo iba donde en el momento era el personero, en el momento era el distrital o el fiscal o de pronto el procurador. Entonces a cada uno lo imitábamos de un personaje de los del elenco. Claro, ¿cómo le tomaba el pelo a la persona? Y no le entonces le resolvía. decían, no, aquí no le corresponde, tiene que ir a otra oficina, vaya a otra oficina. Y lo mandaban a uno de oficina en oficina todo el tiempo y era
empezaron a crecer las muletillas, una de que usted sabe más que yo, doctor. Sí. O todo el mundo habla de paz, pero nadie se compromete. Y de pronto algunas otras cosas adicionales a ese personaje, y hasta que se fue posicionando. Yo recuerdo que lo sacamos un día como un libreto de una semana, y a los 15 días empezaron a decir que ese personaje que habían puesto por allá, que no sé qué, que lo olvidaron repetir. Y empezamos a sacarlo casi semanalmente hasta que se posicionó con todo. Sí. Pero al principio andábamos con un cabro grande, se llamaba Jeremías. Pero Jeremías hacía muchos estragos en la calle. Un día por ahí le pegó a un señor, lo mandó debajo de una camioneta porque se estresaba mucho. Y entonces pues empezamos a tener problemas con Jeremías y tocó desplazarlo. Tocó mandarlo para otra ciudad. Ay, pobrecito. Y ahí llegó Y Colombianita. apareció Colombianita como hija de Jeremías y ahí empezamos a trabajar con ella. Pero bueno, usted ha visto la evolución hoy, a lo que le tocaba hace 15 años haciendo esos trámites. Hoy ya por lo menos hay una institucionalidad, ¿no? Eso ha sido muy importante. No, claro, y es que lo hemos vivido, a pesar de que este es un personaje virtual, yo vivo todo el drama, toda la tragedia del desplazamiento y la escenificamos en diversas partes. Pero, digamos, siendo un personaje virtual, encontramos ahorita, y esa fue una de las razones para aceptar esta invitación a participar con la unidad de víctimas, que ya en este momento cuando uno dice, bueno, fui a esta entidad, por decir algo, a la Secretaría de Hacienda y me dijeron que no era conmigo, entonces uno ya sabe cuál es y lo que estamos buscando es señalar la ruta. Entonces uno ya sabe que se inscribe en un lugar, que busca el registro, que hay unas personas que le solucionan los problemas que tengan que ver con la atención humanitaria, con la atención urgente y de pronto la asistencia para vivienda, para salud, para educación, todo eso ya hay un trámite para cumplir. Hay mucha gente que no lo conoce. Sí. Entonces por eso es que tratamos de que las víctimas a través de este programa que es pedagógico y que pues tiene contenido social bastante amplio, entiendan cuál es ese proceso. Bueno, hablando ya de su personaje Pacífico, cuéntenos cómo fue usted cómo llegó aquí a la ciudad, hace cuánto, porque Como usted también tuvo su Pacífico. historia bien difícil, ¿no? Pacífico viene de un pueblo que se llama Lejísimos. Él tenía su familia, 4 hijos, su esposa, su finca, su parcela, una fortaleza espiritual bien integrada. Pero cuando llegan allá los actores del conflicto, que no sé por qué se van a un escenario que no les corresponde, a donde nosotros estamos tranquilos los campesinos, empiezan los problemas. Y a mí me desplazan porque simplemente a un grupo se le ocurre que yo estoy apoyando al otro. Y entonces eso no... A los 2 hijos, un grupo recluta a 2 hijos ilegalmente, otro grupo recluta a otros 2 hijos, mi señora se desapareció. La tragedia de Pacífico es impresionante. Pierde la tierra, pierde la identidad y llega aquí a esta ciudad absolutamente desprogramado, al terminal buscando un apoyo de una comunidad que se llama, había un hogar de migrantes acá, y así toda la tragedia completa como la vive Pacífico siendo virtual, así se construyó y así está plasmada. El problema que a veces tenemos es como cuando se plantean de forma tan cruda, las víctimas vuelven a sentir ese momento tan difícil que les tocó vivir, pero pues como tenemos la intención pedagógica, ese es el propósito. Pacífico, ¿y usted qué mensaje puede dar hoy en día desde su personaje a los colombianos sobre la paz? Lo que pasa es que con el proceso de paz y con la ley de víctimas, a las víctimas les mejoró mucho la situación y eso es cierto. Eso realmente es cierto porque ya uno lo ve. Hemos hecho el ejercicio de acompañar a unas personas a hacer eso y realmente se ve. Cuando la persona por primera vez llega desplazada a Bogotá, cuando nosotros vinimos, todavía había cupo en los semáforos. Recién llegaron todavía. Uno llegaba y todavía se podía poner la cartelera y eso. Por ahí le corregían a uno la ortografía o alguna cosa, pero es cierto. Y hay gente tan irónica, porque lo más difícil del desplazado aquí es la indiferencia del ciudadano común, que dice, si lo desplazaron debió ser por algo. Algo debió hacer, algo malo debió hacer. Cuando la ingenuidad del campesino en muchos sentidos es evidente. Entonces, había mucha gente que irónicamente decía, la forma de solucionar el desplazamiento es construyendo más semáforos. Que hagan cada cuadra y va llenando y eso con eso soluciona el problema. Pero esa ironía es la que a uno a veces le duele y de verdad estar acá en la ciudad sin familia y sin trabajo y sin todas esas cosas es uno de los momentos más difíciles para el desplazamiento. Pero hoy día ya veo que el desplazado por lo menos hace menos presencia en esa forma, o si alguien lo ve le dice, ¿usted por qué no hace la ruta para la reclamación? Usted desplazado de verdad, vaya y se inscribe. Ahora, hay otras personas que les da miedo inscribirse, porque dicen, no, es que de una vez me tengo que dar todos los datos, identificarme, pero a través de este medio podemos decir, declarar no es denunciar. Cuando uno declara como víctima,
va a decir que es una víctima, pero no va a denunciar a victimarios ni nada, simplemente busca que lo protejan y no está diciéndole a nadie que mire que fue tal persona ni nada. Eso es lo que le da la tranquilidad a las personas, no tiene que denunciar. Cuando uno vaya no es a dar una declaración ante la fiscalía, no, es simplemente declarar que es víctima. Eso es muy importante y lo que ha hecho el gobierno es poner en el centro de la discusión de paz a la víctima, que antes era la que menos se tenía en cuenta. Curiosamente, en procesos de paz anteriores, la víctima no importaba, y aquí es donde se está poniendo en el centro de la discusión de paz, ¿no? Es que no existía la víctima, porque no existía conflicto, entonces esa es la diferencia. Entonces, cuando se coloca a la víctima como protagonista de las políticas públicas del Estado, pues obviamente la diferencia es enorme y de verdad se puede evidenciar. Obvio, falta mucho por hacer y uno encuentra vacíos y tiene que a veces a funcionarios llamarles la atención, decirle, mire, tal cosa, no, pero eso es parte del proceso, es que la ley solo tiene 3 años. Sí, y son 6 millones de víctimas lo que se ha cuantificado. La meta del gobierno era en estos años terminar con una reparación de 385.000. Tengo entendido que ya la semana pasada se cumplió la meta, pero son 10 años de vigencia de la ley, por lo tanto yo creo que ya construyéndose esta institucionalidad, lo que uno sí ve es que se debe ir avanzando más, ¿no? Claro, hay errores, cualquiera se equivoca, Claro. dijo un pato bajándose de una gallina, hay errores siempre, entonces hay que seguir perfeccionando muchas cosas. Bueno, Pacífico, antes de que nos despidamos con unos buenos chistes suyos para que nos deje riendo, es usted, Pacífico, que ha conocido el drama de las víctimas, ¿cómo se imagina Colombia en paz? Ah, no, yo, pues lógico, es que uno se imagina como campesino, por ejemplo, que el desplazado es el 80% de las víctimas que les ha tocado abandonar. El solo hecho de poder regresar a buscar la identidad, el solo hecho de poder tener la tranquilidad de que el pueblo no va a ser atacado, de que no va a ser uno amenazado, de que no va a tener compliques con personas que están alrededor y de tener la seguridad de que el Estado está presente para los temas de educación de la familia, para los temas de la salud, pues eso así se imagina uno. Es un Estado ideal, pero pues obviamente hay muchas personas que tienen reservas, pero yo me lo imagino así, los niños creciendo en el lugar donde pertenecen y que alrededor de eso esté el Estado asumiendo todas las funciones que le son competentes. Pues bueno, ojalá el sueño se cumple. Yo creo que el sueño se va a cumplir y es el sueño que tenemos todos los colombianos y esa esperanza de paz. Pero bueno, antes de irnos sería imperdonable tener a un personaje como usted y no despedirlo con unos buenos cuentos, unos buenos chistes. Así esos que improvisa ya en Sábado Felices. Bueno, no, lo que pasa es que lo que uno hace es de pronto dar mensajes. Por ejemplo, la parte espiritual hay que manejarla en todo sentido y eso forma parte de nuestro proceso. Uno a veces solo se acuerda de Dios cuando está en dificultades y entonces me hace acordar del Señor que por allá naufragó un barco, solo quedaron 2 personas, uno ateo y el otro cristiano. Y el primero que reaccionó en alta mar fue el ateo, dijo, Dios mío, protégeme. Le dijo, oiga, ¿usted no dice que era ateo? Dijo, sí, pero en tierra firme, hermano. Ahora le pasa muchas veces. Y es que el idioma y el lenguaje nacieron en el paraíso, en el propio paraíso. Un lunes de puente, Adán y Eva aburridos, le dice Eva, Adán, ¿tú me amas? Dice Adán, ¿acaso tengo otra opción? Y desde allá vienen cosas especiales. Esos chistes cuando aparecen de género es cuando la gente los mira por otra vía, pero mire, lo importante es que uno, por ejemplo, tiene uno que aceptar los cambios para sacar adelante toda la vida. El carro nunca reemplazará al caballo. Eso lo dijo una yegua. Sí. Pero nosotros sí tenemos que aceptar los cambios. Hay gente que no acepta los cambios y uno tiene que aceptarlos. Hoy día en los establecimientos educativos se ve la materia de educación sexual. En mis tiempos veíamos era trabajo manual. Trabajo manual era no, en serio, para aprender una mecanografía y esas cosas. Yo aprendí, eso era trabajo manual en las clases, entonces un profesor se encargaba de enseñarle a uno mecanografía y todo. Entonces todos los cambios hay que aceptarlos, porque uno, si no maneja cosas como la tolerancia, es un principio fundamental. En este momento necesitamos que el país sea tolerante, porque cuando se polarizan las cosas es difícil, pero la tolerancia, eso es muy sencillo. Si uno, por ejemplo, se mete a un baño de damas, yo no sé por qué las señoras le ponen por equivocación, uno se mete a un baño de damas y salen las señoras con esas carteras y le dicen a uno, respete que esto es para damas, uno decir, y esto también, y no ponerse a pelear. En serio, es que simplemente... Bueno, estamos en horario de 7 de la mañana. Eso simplemente lo cuadra. Recuerde que es que cuando uno tiene la tolerancia responde a una palabra hiriente con una palabra amable. Sí. Si te hieren, no respondas.
Si te matan, no responderás. Pero bueno, de todas formas tienes que estar preparado para eso. Y uno ve todos los días que la gente sí puede ser tolerante. La semana había pasado un bus, un muchacho ahí en un bus, eso, bajándose ahí en la séptima frente a una universidad, y timbró, y el señor del bus no le paró, y timbró, y no le paró, y siguió, lo pasó 7 cuadras, hasta que viene la consabida frase, ¿cómo es que dicen? Voy para el entierro de... Me va a llevar hasta... ¿Hasta el su entierro casa? de- No, me va a llevar hasta el la casa de su entierro mamá. la dicen. mami, sí. Me va a llevar hasta la casa de su mamá, y el conductor no paró, y por el retrovisor le dijo, sí, lo voy a llevar hasta la casa de mi mamá, y qué. Y entonces pare y le compramos un panecito a la señora porque da pena llegar. Sí se puede ser Ay, hombre. tolerante. Bueno, Pacífico, aquí esperamos estar toda la mañana riendo y riendo. Y bueno, uno final ya ahora sí, porque la directora aquí me está regañando por el interno. Ah, le porque está ya estamos diciendo que- largos. Dice, corte, corte a Pacífico. Ah, por eso, Yo no entonces sé qué córteme. quiere que le corte, pero algo Entonces le córteme, cortaremos. tranquilo. Sí. Pero es que estas dos muchachas me toca aguantarlas todos los días y en los programas y me da mucho palo. Es ¿Cómo me agradecida. puedo desquitar de estas muchachas? Un No, es cuentecito así simplemente que- únase a ellas. Únase a ellas porque el amor es una de las cosas más importantes. Por amor se han derrocado imperios. El amor no solamente es el que existe en nombre de una mujer, es el amor que se le tiene a todo el mundo. Y yo vi una lección de esas de amor tan bonitas. Mi hijo estaba en un partido final. Si hacían el gol, ganaba el campeonato, ganaba el partido y de todo. Y de pronto, pum, él nunca hacía goles porque era defensa. De pronto disparó y gol. Y ganaron el campeonato. Y él me buscó, era el Día del Padre. Y se levantó con la camiseta y debajo de la otra decía, feliz día, papá. Y yo le conté a un amigo, me dijo, me imagino que usted lloró de la felicidad. Usted lloró, ¿cierto? Le dije, sí, lloré. Me dijo, de la felicidad. Le dije, no, de la tristeza, porque el chino escribió feliz con S. Entonces son las cosas que a veces lo llevan a uno a otro lado. Pero no, eso Bueno, pero muy bien. Muchas gracias de nuevo por estar Bueno, a aquí en ustedes muy Agenda amables por la Colombia invitación y no nos perderemos el programa Participás. Ahí estaremos viéndolo y la verdad muchas gracias por esa labor que usted hace representando a esas personas tan importantes para Colombia como son las víctimas. Participar irá por canales regionales, por institucionales, por muchos lados donde no tiene limitaciones para eso. Por eso se hizo con ese formato. Muy bien, muchas gracias y a ustedes los dejamos, vamos a una pausa de mensajes institucionales y ya regresamos.